Sea usted bienvenida, doctora Veras. Como le he dicho en todas las ocasiones anteriores, nuestra relación con usted no está basada en adjetivos o descalificaciones. No es así como se hace política y como se construyen bienes públicos. Yo quiero hablar con usted de lo que no está en el informe y de lo que a nosotros nos preocupa, más allá de las peroratas propagandísticas de uno y otro extremo partidista. Nosotros fuimos, y con mucho orgullo, el primer grupo parlamentario que tocó un tema que no está resuelto. A propósito de esta frase que ya se ha dicho aquí varias veces, de que lo que no se refleja en el presupuesto no es prioridad. Pues hay un tema que no fue prioridad para el gobierno de la ciudad hasta que lo trajo a Tribuna Acción Nacional el 12 de noviembre de 2021, y es el movimiento 469. Todos aquellos trabajadores que injustificada y en un trato miserablemente injusto les daban por debajo del salario mínimo, les había negado el dígito de la pacificación. Trajimos el tema a tribuna, presenté yo mismo una reserva después en materia de presupuesto, y finalmente el gobierno reaccionó, se les ha otorgado el dígito, ya no ganan menos del salario mínimo, pero no cobran a pie de rama. Sigue una deuda pendiente de justicia social y laboral, porque flaco favor le hacen a esas personas que sirvieron a la ciudad, como aquí tanto se ha mencionado la pandemia, incluso en pandemia, recibiendo un salario menor al mínimo, y que hoy día le siguen regateando su incorporación real de sus derechos socavados porque no les pagan justo. No pagarles a pie de rama como se les había ofrecido y se les había reconocido legalmente es una injusticia. Por eso no compartimos, lo digo con toda franqueza, si bien hay un enorme esfuerzo del secretario Harfuch para reivindicar los ingresos de los policías, es la excepción, porque el incremento salarial de 5 años que ha observado el gobierno de la ciudad de manera general acumula el 17.8%. Si eso se divide entre 5 da 3.56%. Si le aplicamos la inflación del gobierno de López Obrador, pues tiene una tasa negativa de menos 1.44%. Ciertamente se ha reivindicado las cosas, que bueno, pero no es el caso de todos los trabajadores del gobierno de la ciudad. No todos han recibido ese incremento y esa justicia laboral. Por eso vengo ahora con otro tema que planteamos también desde el año pasado y que vemos que se está grabando y sobre el cual no dice nada. En abril del 2020 el gobierno de la ciudad decidió promover acción legal en contra de Miguel Ángel Vázquez por un desfalco de 293 millones de pesos de cuotas del ISSSTE de Caprepol que no enteró. Muy bien hecho. Eso nunca lo hemos regateado. Y a raíz de eso observamos qué estaba pasando con las 3 cajas de la ciudad. A pesar de que el gobierno ya había ejercido a través de la Fiscalía acción penal en contra de este exfuncionario, según el informe de cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas de los municipios de febrero del 21, casi un año después de que se había ejercitado acción penal en su contra, la Ciudad de México fue una de las 3 entidades de todo el país que no tenía estudios actuariales, como la obliga el artículo 5 al que daré lectura de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los municipios, fracción quinta, un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, y el cual como mínimo deberá actualizarse cada 3 años. Mucho se dice aquí de justicia laboral y de compromiso con los trabajadores y de igualdad de oportunidades. A los que menos ganan en la ciudad no los volteaban a ver durante 4 años, ni siquiera tenían un estudio actuarial, ni siquiera después de haber procesado penalmente a alguien que era responsable presuntamente de un desfalco por casi 300 millones de pesos de cuotas del ISSSTE en Caprepol. ¿Qué observó usted en la entrega-recepción en materia del régimen de pensiones y pensiones? Porque usted nos dijo a mí, concretamente el 25 de octubre de 2022, cuando le toqué el tema por primera vez de las cajas, que no había, sus palabras fueron: el tema de las cajas también es un tema muy importante. Las cajas funcionan bajo un mecanismo de reparto de aportaciones tripartistas y no han transitado un
sistema de seguridad social como tal. Es necesario que transiten hacia un sistema de seguridad social como tal. No es verdad, no puedo hablar por las decisiones pasadas porque las cosas le corresponderá a la Secretaría de la Contraloría General. No, bueno, a buen árbol se arriban. Pero nosotros no recibimos un sistema de seguridad como tal y no existía un fondo de pensiones de los policías, sobre todo, no existía eso. ¿Ha habido algún avance? ¿Ha hecho usted algo? ¿Se promovieron acciones legales, administrativas o penales en contra de quienes no entregaron toda esta información? Si esto es cierto y el gobierno anterior no entregó ninguna información ni reservas actuariales de las pensiones de los policías y expolicías, ¿ustedes simplemente lo contemplaron? ¿Lo observó usted en la entrega de sesión? ¿Y qué hicieron los que actúen al Super Bowl a este respecto? Ojalá tuvieran algo que informar, que no sea el resultado de Kansas City contra Filadelfia. Y le digo por qué nos preocupa mucho el tema, para que no me vaya a salir con la muletilla de otros datos. Con la información suya, estas son páginas a color del anteproyecto de presupuesto que nos remitió usted para este año, junto con la doctora Sheinbaum. Y aquí sí ya habían cumplido después de 4 años la disposición del artículo 5 de la ley federal y ya habían hecho los estudios actuariales. Yo coincido en que bueno que está aquí Fernando Espino, coincido en que quizá la mayor política social son esos 14,000 millones de pesos que se destinan al subsidio de la tarifa del boleto de metro. Pero ¿sabe el Congreso de qué tamaño es el déficit actuarial de pensiones que ya reconoce el gobierno de la ciudad en sus documentos para esta cotización y la futura? 494,204,022,049 pesos. Eso se divide en 169,258,004,303 de Capitalir y 324,946,017,746 de Capricornio. Aún si hubiese recuperado, cosa que no han logrado, el presunto desfalco del exfuncionario, ¿no suena que todos esos incrementos salariales a los policías están registrados y validados con certeza actuarial en Capricornio para su tiempo? Por eso le pedimos al auditor, usted recordará, unas autoridades extraordinarias en este sentido. Decir que hay déficit actuarial por 494,000 millones de pesos, por ustedes reconocido en las pensiones, dos, porque hay una, la Caprepa tiene un superávit, pero 2 de las 3 cajas tienen un déficit. ¿Qué ha hecho la Secretaría de Finanzas? De eso no dice ni pío, no hay ni media sílaba en el informe de esa bomba de tiempo y de esos 494,000 millones de pesos que le han sido retenidos y que en el esquema tripartita deberían estar ahí cotizando para los trabajadores y extrabajadores. Preguntas concretas. ¿Qué ha hecho? ¿Qué nos propone? Porque ha pasado un año de que yo le planteé el tema de tribuna y no hemos tenido un espacio de diálogo para obtener información o para analizar el tema. Aprovecho que está aquí el secretario de Gobierno, sería bueno que pudiéramos tener una mesa para ese sentido, porque eso se refleja ya en el perjuicio de los trabajadores. Este es un folio de Capricornio. De alguien que fue a tramitar lo que antes pasaba fácil. Un crédito que se validaba ese mismo día y que se podía respaldar contra toda su cotización anterior. Ahora el crédito solo puede ser hasta 30,000 pesos no más. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Y se da fecha de 6 meses después. Y hay otro tema del que no dice nada, el del FONAC, usted lo conoce, secretario. Es el mismo banco, el mismo fiduciario, el mismo manual, la misma retención. Pero los empleados federales recibieron 3,000 pesos más que los empleados del gobierno de la ciudad. Y cuando los empleados del gobierno de la ciudad reclaman al gobierno, ¿por qué? Con el mismo banco, con el mismo manejo, con la misma retención, se les dieron 3,000 pesos menos. ¿Qué hizo el gobierno más neoliberal y tecnócrata en la historia de la ciudad? Los mandó al banco
La respuesta de Sergio Antonio López Montesinos, Jorge Antonio López Reina, Perla Marina Alexander, en la mesa de trabajo, en la Secretaría de Gobierno, donde ustedes no representan, fue, pues no sabemos por qué les dieron más en el banco a los empleados federales que a los locales. ¿Por qué no van y le preguntan a Banorte? Entonces ahora resulta que los empleados del gobierno de la ciudad y los exempleados tienen que ir al banco a recibir información porque estos tres funcionarios no son capaces de informarles por qué recibieron 3,000 pesos menos del mismo manejo de retención que recibieron los funcionarios federales. Nosotros quisiéramos una mesa con los trabajadores para aclarar estos temas y para ver qué va a hacer la ciudad con esos 494,000 millones de pesos. No es una cifra menor, es una cifra más grande que todas las que han pronunciado el día de aquí en el sentido de Le pedimos formalmente al gobierno una mesa para analizar los temas. Una mesa que no insulte la inteligencia de nadie, porque tampoco se vale, lo digo secretario, que estos funcionarios le digan a los trabajadores que si acuden al Congreso y hablan con la oposición, se les cierre el diálogo con el gobierno. De hecho, los tres funcionarios, por eso he dado el Congreso. Ojalá y esto se nos puede decir qué han hecho, porque las cifras las reportaban ustedes, el estudio editorial, de su auditoría, por una obligación federal. A nosotros sí nos preocupa que esos incrementos salariales de los policías estén garantizados en el PRIPOL, en la prepa y de todos los demás funcionarios a los que no les han subido el sueldo, sino que incluso han perdido el ingreso, estén respaldados en capital. Una mesa que nos garantice que esta no es una bomba de tiempo y que sepamos cómo vamos a crear un sistema de seguridad social para todos los trabajadores y trabajadoras de la ciudad. No hacerlo es una responsabilidad y lo volvemos a decir aquí, lo decimos a tiempo, antes de que nos alcance el destino. Hay que poner la mira en un sistema social. Los trabajadores y las trabajadoras lo merecen. A todos se les han hecho las retenciones. Y este gobierno se tardó 4 años en hacer los estudios sectoriales y no ha presentado ni media coma de propuesta para resolver un problema que es de justicia moral, social y en la que todos deberíamos actuar. Es 4%.